Sale. Bueno, como ya es clásico, en caliente ni se siente. Eso lo hago para decir que pues, va a estar feo, no me lo he aprendido bien, no lo domino, pero pues ni modo. En fin, bueno, esta es nuestra clase número. ¡Ay, ya me perdí! Changos. Changos, 19, 20. Ah, ya, es la 21, perdón. Esta es la clase número 21. El tema de hoy es de historia. Vamos a ver o seguir con esto de la Nueva España. Principalmente vamos a ver las causas de las rebeliones que se dieron y un poquito de las influencias culturales que se dieron en ese momento. Para que ustedes refuercen sus conocimientos adquiridos en esta fea clase, tienen que contestar la página 17, 18 y 19 de su antología de cuarentena. ¿Va que va? Y deben de checar su libro de historia, obviamente, de la Paginuki. Hay mucho que leer, chaparritos, mucho que leer. 130 y 136. No, Desde la 100, ¿sí? Desde la 132, porque tenemos que hacer un poquito de recuerdo. Bueno, las páginas les piden que revisen un poquito acerca del comercio, de cómo se distribuían las mercancías en la Nueva España. En donde, porque acuérdense que tenemos comercio nacional y comercio internacional, o comerciamos mercancías adentro del territorio de la Nueva España, pero también había mercancías que salían fuera del territorio. Entonces les hacen preguntas referentes al comercio interno, en qué lugares y cómo se transportaban las mercancías, por medio de qué las transportaban, cómo se les llamaba a esos machos alfa super ponchados que eran los encargados de llevar dichas mercancías. Entonces, para eso tienen que revisar la página 132 de su libro, un poquitito de la 134, luego, ahora sí lo que vamos a tomar un poquito de aquí, de la 136 hasta justo como por la 143 aprox. Hay un poquito de la 144 y 145. Bien, bueno, sale. Para hablar de este tema, tenemos que recordar quiénes eran los protagonistas en la Nueva España. Ahora sí que, repetimos, la justificación de por qué les pedí un tríptico en el que me hablen de la sociedad de la Nueva España. Y yo les dije, tienen que poner al rey, aunque el rey no estaba en la Nueva España, pero él tiene mucha importancia en la administración de la Nueva España. Entonces, tienen que poner al rey, al virrey, a los españoles, españoles peninsulares y españoles criollos. Además, hablar de los mestizos, los indígenas, los negros, un poquito de los mulatos y demás. Aquí, yo en esta clase me atrevo a hablar acerca de la iglesia también. ¿Va que va? Bueno, durante la Nueva España se dieron cambios, éramos una colonia española, es decir, éramos una franquicia de España. Y de hecho España obtuvo una cantidad inmensa de riquezas de todo lo que fue la Nueva España, pero no solo de la Nueva España, actualmente México, sino también del resto de Sudamérica. Ellos también los empezaron a llamar virreinatos, o sea, eran otras franquicias. Es como alguien que compra un Oxxo, pega y después empieza a poner Oxxos por todo Nezahualcóyotl. Así sucedió en el continente americano. Pero, en un momento, más que nada antes de las reformas borbónicas, que ahorita vamos a hablar de eso, el rey pues no le ponía mucha preocupación a los asuntos económicos. El rey o los reyes, porque pues, obviamente se moría y le sucedía a su hijo. O sea, me voy a morir, mijito, te dejo el changarro. Y ya, ¿no? Su hijo, el príncipe, se vuelve rey. O sea, de eso hemos visto en las películas de Disney hasta el cansancio. Y eso se llama sucesión de sangre. A menos, claro, que haya una guerra y alguien le quite el reinado. Pero bueno. Entonces, los reyes no se fijaban mucho en la administración y nada más les decían, tú dame dinero y no te preocupes, no hay problema. Tú dame lo que tienes que recaudar, los impuestos y órale. Y empezó a darle muchas facultades, principalmente a la iglesia. ¿Cómo qué facultades? Lo que habíamos visto antes como el patronato real. ¿Qué era? La iglesia ya podía, era como un permiso tanto del rey como del papa,
para que la iglesia empezara a administrar sus asuntos. E incluso podía escoger algunos obispos, y esos obispos muchas veces llegaron a ser virreyes, y ese era un puesto muy importante porque se manejaba muchísimo dinero. Y ya, no pasaba nada. Pero de repente, un rey, uno de tantos Carlos, fallece sin dejar descendencia. No, se hizo el acabose en España. ¿Por qué? Porque muchos familiares que tenían, en especial de Francia, recordemos, yo les había dicho que el poder en Europa siempre se lo estaban peleando entre Inglaterra, España, Francia, y le llaman los Países Bajos, que bueno, es un poquito Alemania, los países nórdicos. Pero principalmente siempre el pleito que protagonizó muchos siglos fue España, Inglaterra y Francia. Siempre. Entonces ellos fueron los principales conquistadores. Pero bueno, España es el que llegó primero a América, era el que tenía casi todas las tierras en el continente americano. Bueno, de México para abajo, casi todo lo pertenecía a él. Pero entonces les digo, este rey se muere, no hay un heredero directo, se hace un merequetengue, se hace un pleiterío, que el chiste es que de la familia de los Borbones, que era de Francia, pues fue uno de ellos quien se queda como heredero. Claro, les voy a pasar el link de unos videos de Bully Magnet, estos sí ya están más decentes, ya van más a par. Bully Magnet se especializa mucho en historia y mucho acerca de la historia de México, y de hecho es una serie de videos que hablan de todo lo que pasó durante la Nueva España. Están muy interesantes, sí están un poquito complejos, un poquito muy detallados, dan mucha información. Quien esté interesado, pues sí se los voy a poner, y ya que sus mamás los quieran castigar, estén muy delatosos y los obliguen a verlos y chutárselos todos. Pero bueno, el chiste, porque son como 11 videos, Bueno, el chiste es que este nuevo rey, que es pues, de origen francés, este cuate sí viene y pone orden. Básicamente, ¿por qué? Porque como era un momento de tantos conflictos y tantas guerras y tenía el riesgo de que le quitaran su reinado, entonces él dice, no, mano, vamos a administrar mejor el changarro porque hay muchas fugas de dinero aquí, y de ahí, de la Nueva España, vamos a reabastecernos y vamos a llenar las arcas. Es decir, nos vamos a llenar de todo el oro que podamos y lo vamos a administrar bien, porque si aquí se suscita una guerra, yo no tengo recursos para solventarla y necesito dinero, dinero, dinero. Y órale, a explotar más al continente americano. Entonces, mucho del conflicto se debe a estas reformas borbónicas. No lo tocan mucho en el libro de historia, pero es muy importante que ustedes lo sepan para que entiendan el contexto histórico, o sea, cómo estaba pasando los hechos y por qué se suscitaron después muchos conflictos. Y créanme, las reformas borbónicas son muy importantes porque generaron mucho descontento, ¿sí? Entonces, este rey lo que buscaba a través de las reformas borbónicas era justamente que el rey volviera a tener más poder, y entonces lo que él hizo fue meter medidas como las del peje, en el hecho de cero burocracia y políticas de austeridad, una onda más o menos así, pero con la finalidad no de ayudar al pueblo la verdad ni les importaba. Lo que ellos buscaban era que el rey recaudara más dinero, tuviera más control, y gracias a estas reformas borbónicas el poder del rey aumentó y disminuyó el poder del virrey, porque antes el virrey era el que administraba. Pero las reformas borbónicas pusieron controles, donde mandaron incluso personas a supervisar el cómo estaban controlando todo. La iglesia también perdió mucho poder. Y entonces empezaron a meter ciertas medidas que no le empezaron a encantar, no tanto a ellos, a los españoles, y no tanto a los peninsulares, sino a los criollos. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces ya acordamos que por las reformas borbónicas el rey era quien empezaba a tener todavía mayor poder, mayor influencia. Él decía cómo se hacían las cosas, pero lo hacía de una manera extremadamente autoritaria. Valga, les puso control a estos dos, ¿sí? Entonces, esta onda del patronato real se va, porque gracias a las reformas borbónicas dijeron, no, chavo, tú no vas a hacer tu santa voluntad, aquí es lo que yo diga, te me aguantas, te me callas y haz lo que yo te diga. Bien. Entonces, ¿qué onda con los españoles? Los criollos, que eran los hijos de los españoles, pero que habían nacido aquí en el continente americano, es decir, en la Nueva España, pues ellos querían, porque antes si querías un buen puesto tenías que comprarlo, ¿no? Así de, oye papi, o sea, yo quiero administrar la aduana, ¿no?
Y pues su papi pues, le decía, está bien, mijo, no te preocupes, yo te voy a comprar el puesto y ya, ese changarro, ese negocio, ese puesto burocrático va a ser tuyo y ahí vas a ganar mucho dinero. Y órale. Pero por las reformas borbónicas empezaron a quitar a los criollos de ahí y mandaron españoles peninsulares de confianza. Entonces, estos criollos, hijos de papi, que pues, estaban bien preparados, quieras o no, perdieron esos puestos y se los daban a los españoles peninsulares. Entonces los criollos estaban muy enojados. E incluso se dio un momento, bueno, había grandes pleitos, mucha inconformidad porque el poder se lo estaban dando a los españoles peninsulares y los criollos, pues no, o sea, los hacían a un lado. E incluso vamos a hablar de Martín Cortés para que vean cómo se dieron los movimientos. ¿Quién fue Martín Cortés? Pues fue hijo de Hernán Cortés, o sea, el gran conquistador de México, ese tirano que nos vino y nos conquistó. Entonces, pues este señor, Hernán Cortés, pues tenía muchas tierras que se había ganado porque gracias a él se consolidó la conquista de México Tenochtitlan y se dio inicio a la Nueva España. Entonces el cuate tenía muchas tierras. Pues obviamente su hijo, Martín Cortés, pues decía, pues oye, pues, o sea, mi papi fue el que conquistó a estos indios, ¿no? Todo esto lo tenemos gracias a mi papi, a my father. Así que pues quiero los puestos y quiero las tierras porque pues eran de mi papi y ahora tienen que ser mías. Pues el rey le dijo, no chavo, existen las reformas borbónicas, así que olvídate, nanay, todo eso le pertenece a la corona española. Tú nada más te quedas con 2 que 3 propiedades, pero en sí todo lo que le pertenecía a tu papá le pertenece al rey. Imagínense nada más el coraje de Martín Cortés y de todos los criollos que había en la Nueva España. Entonces, había una gran inconformidad de parte de los criollos, o sea, los niños ricos, porque el poder estaba demasiado depositado en el rey y en especial en los españoles peninsulares. Entonces, ahora vamos a hablar de la perrada, de la mano de obra de nosotros, los pobres, los mestizos, los indios, los negros, chinos, mulatos, etc. Ellos eran la mano de obra. A ellos como tal no tenían nada de poder, pero sin embargo, como por medio de las reformas borbónicas se establecían nuevos impuestos como el IVA, o sea, muchas cosas que pues, quieras o no, quienes tenían que pagar todo esto, pues eran las clases bajas. Porque a ellos era quienes tenían que ser explotados justamente por los españoles, tanto criollos como españoles peninsulares. Entonces, las situaciones de maltrato, de injusticia, de hambre hacia ellos aumentaron, ¿sí? Muchas veces o incluso muchas revueltas, muchos motines, ¿qué es un motín? Pues es una manifestación agresiva básicamente. Se dieron por toda la inconformidad porque ya ni siquiera tenían comida, no tenían maíz, porque todo lo tenían que vender para obtener y pagar los impuestos que les reclamaba el rey. Entonces, incluso llegaron a quemar la casa del virrey a causa de tanta inconformidad, ¿sí? Entonces, ellos fueron los que se manifestaron. Hubo incluso manifestaciones de los negros, hay que decirlo así, esa es su raza, una raza negra. Ellos se inconformaron mucho, se dieron las primeras manifestaciones en Veracruz, algunas se dieron en Yucatán, no tanto por los negros, sino por los mayas, o sea, los indios, pero el chiste es que se dieron muchas inconformidades y muchos movimientos armados. Algunos fueron reprimidos por medio de la violencia, otros lograron aguantar y se hicieron negociaciones con los virreyes, el virrey que estuviera a cargo, y él le decía, no, pues mira, cálmate y mira, te voy a dejar que tengas a tu pues, colonia, ya sea de negros, ya sea de indígenas, pero pues no nos hagas pleito. Y bueno, de hecho hasta había un término para estos negros liberados, ¿no? Pero bueno, entonces ellos ya poco a poco iban ganando su libertad, pero pues por medio de ¿qué? De la manifestación. Y muchas de esas pues eran violentas. Entonces, es más, les voy hasta leer un fragmento que viene aquí en la página 140 referente al movimiento o la inconformidad de Martín Cortés, donde el rey así les manda una carta. No, el virrey dice, el mensaje del virrey fue claro. Deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. O sea, tómala, le dijo, te callas, porque aquí el que manda es el rey. Así que mira, calladito te ves más bonito.
Eso aumentó muchas inconformidades y pues básicamente fue lo que empezó a suscitar muchos movimientos y dio inicio a lo que más adelante va a ser la Guerra de Independencia. Con respecto a las influencias culturales que se dieron, que de otra forma se llama legado novohispano. ¿Qué es el legado novohispano? Voy a pedir perdón porque voy a leerlo, pero son aquellas costumbres, actividades, objetos, creencias que son parte de los valores y la forma de vida que pasan de una generación a otra. Costumbres. Los negros nos dejaron muchísimas costumbres porque vivieron o han vivido aquí desde la Nueva España, porque vinieron desde África para ser esclavos en las minas, muchos lograron liberarse, pero a fin de cuentas trajeron sus costumbres, como que sus bailes, la onda de la hechicería, los brujos, muchos vocablos o maneras de hablar. Entonces, actividades, como ya les dijimos, los bailes, objetos, la cerámica, por ejemplo, la talavera, que es muy común en Puebla, muy famosa y muy apreciada, pues es por medio de la influencia de los chinos. La vestimenta, la tan conocida China poblana, se inspiraron mucho en la ropa que venía de China, que era como muy colorida, con muchos detalles, entonces la reprodujeron. Ya saben, el mexicano todo lo reproduce, tenemos a Tepito. Pero entonces, a todo este legado cultural que se dio de las razas, tanto de indios como de chinos o mulatos, que eran la cruza entre blancos y negros, le podemos llamar